Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí nuevamente en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, verdaderamente lo que sucede en nuestro país es algo terrible porque no ha habido y no ha existido la capacidad del gobierno federal de encontrar solución a algo que realmente a través de los distintos análisis que se han hecho de esta reforma educativa, en cierta medida se habla y se dice que es más bien una reforma laboral, cosa que ya tenemos también, ya tenemos una reforma laboral. Un año en que se ha venido radicalizando las protestas, los bloqueos de un sector importante de la CENTE, no del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este grupo disidente pues del sector magisterial. Un año que no se le ha dado seguimiento, pero que hoy, ante tantos disturbios generados en Oaxaca y en otros estados como Guerrero, Michoacán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues ha tenido que el gobierno que ceder y poner una mesa de diálogo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunirá hoy con dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, reitera su disposición a dialogar en el marco de sus atribuciones y con absoluto respeto a la ley con integrantes de la CENTE, con S, y de la CENTE, con C de casa. ¿Por qué tuvo que llegar todo este tiempo? ¿Por qué tuvo que pasar tantísimo tiempo para que el gobierno federal establezca esta mesa de negociación para escuchar los planteamientos de rechazo a la reforma educativa que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué la política de nuestro país tiene que ser así primero, de la presión, de la radicalización de las manifestaciones e incluso muertos de por medio para que el gobierno federal se siente a dialogar con estos grupos? Sin embargo, Aurelio Nuño, el titular de la Secretaría de Educación Pública, ha dicho que el diálogo con la CENTE será político y no educativo, cosa errónea, porque este diálogo efectivamente es político, pero que deriva de las manifestaciones de la CENTE en contra de la reforma educativa. Y ciertamente es una reforma constitucional que pasó por diversos congresos locales, que fue aprobada, pero sin embargo quienes la ponen en marcha es el Ejecutivo Federal, con la dependencia encargada de todo esto, siendo que la reforma constitucional fue aprobada por el Poder Legislativo. Y ahora nos enfrentamos con la cerrazón también desde hace mucho tiempo de un Aurelio Nuño que se ha visto totalmente alejado de la sensibilidad de escuchar a estos grupos disidentes. Ayer el titular de la SEP apareció después de 50 horas de silencio tras la tragedia de Nochistlán, Oaxaca, y expresó su condolencia a los familiares de las víctimas. Además, reiteró que existe una apertura de diálogo con la CENTE. Entre 8 y 10 personas murieron el pasado domingo, amigos cibernautas, durante un enfrentamiento entre la Policía Federal y el magisterio disidente. El gobierno mexicano dice que no disparó, pero pobladores, maestros y testigos afirman que sí. Ayer Aurelio Nuño salió a dar y a expresar el sentir hacia esas personas que perdieron a sus familiares, en la que incluso se dice por parte del gobernador del estado que muchos de esos que fallecieron no eran maestros, eran comerciantes, o sea, se dedicaban a otra actividad menos a la docencia.
¿Hay infiltrados? Pues sí, sí los hay, y Guerrero es uno de los estados, Oaxaca es uno de los estados más conflictivos, amigos, porque incluso desde hace mucho tiempo se viene hablando de ciertas guerrillas que hay por allá, y los pobladores de estos municipios, de estos poblados, de estas congregaciones, de estas comunidades, algunos participan en los encuentros que se da con estos grupos, pues que de una u otra manera son influenciados por alguna guerrilla o que ya pertenecen a esto, según los informes que han salido a la luz pública. Aurelio Nuño, amigos, desde que entró se ha encargado de meter a fuerza de lo que sea necesario la reforma educativa, endureció la reforma educativa. Es cierto que también los grupos disidentes, la coordinadora, no deberían de desquitarse con el pueblo, no deberían bloquear carreteras, no deberían realizar actos vandálicos, no deberían de tomar autobuses, no deberían de saquear comercios, y no deberían utilizar a niños y a otros personajes que no son maestros, porque esto causa severos daños. Y además ahí tenemos los resultados donde ahora se habla de entre 8, 10 y 11 muertos, amigos cibernautas. La ONU exige investigación. Apenas salimos del caso de allá de Iguala Guerrero, con los normalistas desaparecidos, que no se ha logrado esclarecer estos hechos, y hoy tenemos este conflicto social grave allá en Oaxaca, donde se habla ya de 11 muertos al día de hoy, amigos cibernautas, y apenas al gobierno federal se le ocurrió la idea de establecer una mesa de diálogo con los maestros disidentes, cuando todo esto se pudo haber evitado. Es una reforma constitucional, la aprobó el legislativo, la aprobaron los partidos políticos, y sin embargo quienes pagamos la otra consecuencia, la otra parte del conflicto, somos los ciudadanos civiles, los que no tenemos nada que ver, los ciudadanos que no trabajamos en el magisterio. En algunas partes compartimos lo que está sucediendo con ellos, con una reforma que en nada les ayuda, pero por otra parte también molestos porque hay actos vandálicos y hay gente que ha muerto, amigos cibernautas. La ONU ha pedido una investigación, exige una investigación. La Organización de las Naciones Unidas reclamó ayer una investigación exhaustiva de los hechos violentos registrados en los últimos días en Oaxaca. En un comunicado emitido ayer, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena los hechos violentos ocurridos en Nochitlán y Hacienda Blanca en Oaxaca este 19 de junio. El organismo remarca que en esos incidentes al menos 8 personas, eso es lo que había salido, 8 personas. Los diarios de hoy señalan 11 personas muertas, amigos cibernautas. Y así están las cosas, al grado que es tan grave allá el asunto en Oaxaca, que la presidencia de la República canceló la promulgación de la ley 3 de 3, que para hoy estaba destinada a que el presidente promulgara. Se canceló hasta nuevo aviso, porque pues sencillamente el horno no está para bollos, amigos cibernautas. Y recuerden lo que le acabo de decir hace un momento, la iniciativa privada le pide al presidente de la República vetar la ley 3 de 3 porque no satisface el espíritu de las firmas de más de 600,000 personas, por el simple y sencillo hecho que los servidores públicos podrán decidir, escudándose en que su declaración patrimonial les pueda causar una afectación a su vida privada. Es decir, si los legisladores o algún otro servidor público decide hacer su declaración de 3 de 3,
Él también decidirá si esas declaraciones las puede hacer públicas porque argumentan que ellos pueden ser víctimas de la delincuencia organizada o de algún otro hecho delictivo. Y mucha de la sociedad, la gran parte de los mexicanos, decimos que esto no debe de ser, que ellos tienen que presentar su declaración para que sepamos con cuánto entran y con cuánto salen, y no dejárselo a su arbitrio, porque independientemente de que es una obligación, queda como una decisión personal el que se pueda hacer pública estas declaraciones. Por ello, ayer el presidente, en una reunión que tuvo con la iniciativa privada, se comprometió a escuchar estos reclamos, a replantearlos, a analizarlos, porque la iniciativa privada pide vetar la ley 3 de 3 al presidente de la República, amigos cibernautas. Y el presidente, sabiendo que el horno no está para bollos, ha decidido de momento cancelar la promulgación de la ley 3 de 3 que está dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Sobre todo lo que señala el artículo 29, que es la parte en la que no están de acuerdo los de la iniciativa privada, porque incluso a dueños o a trabajadores de alguna empresa o a aquellos que reciban recursos federales tendrán que hacer esta declaración 3 de 3, y eso es inconcebible, amigos cibernautas. Pero volviendo al tema, asegura la CENTE, suman 11 muertos por enfrentamiento. Entre los fallecidos se encuentra Antonio Pérez, un menor de edad, estudiante de secundaria. En Tuxtla Gutiérrez bloquean accesos, amigos, los dos principales accesos de la capital chiapaneca en protesta contra la reforma educativa, la exigencia de una mesa de diálogo y negociación con el gobierno federal. CENTE realiza bloqueos, también 7 bloqueos carreteros en Michoacán, y piden declarar zona de desastre económica a Oaxaca. Así, de ese tamaño, está tan grave la situación que se está viviendo en esos estados, donde los comerciantes también ya amenazan con protestar, porque es inconcebible todas las pérdidas que le está generando las protestas de los maestros disidentes allá en Oaxaca. El encargado de la delegación de Oaxaca de la Confederación Patronal de México pidió declarar zona de desastre económico en el estado para que puedan obtener apoyos ante la situación que vive la entidad. O sea, muchas pérdidas, muchísimas. Grave lo que pasa en Oaxaca, grave lo que pasa en otros estados, grave porque hay mucha indolencia del presidente Enrique Peña Nieto y de su gabinete. Hasta hoy se les ocurrió establecer una mesa de diálogo, amigos cibernautas. Así están las cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias.